¿Alguna vez sentiste que trabajas, te esfuerzas, oras, pero el dinero nunca parece alcanzar? Muchas personas creen que es falta de fe, mala suerte o simplemente así es la vida. Pero la Biblia revela algo completamente diferente. En Proverbios 21:5, Dios deja un principio tan claro y tan poderoso que explica por qué algunas personas prosperan con estabilidad y otras viven siempre al borde del colapso financiero. No es magia, no es suerte, es un principio espiritual, con consecuencias prácticas. Y si ignoras esto, no importa cuánto ganes, siempre sentirás que el dinero se escapa de tus manos. Hoy vas a descubrir cómo este versículo puede transformar tu forma de administrar, multiplicar lo que tienes y traer orden donde antes había caos. Y cuando entiendas esto, nunca más verás tus finanzas de la misma manera. Cuando la Biblia dice en Proverbios 21:5 que los planes del diligente conducen ciertamente a la abundancia, pero todo el que se apresura termina en pobreza, no está dando un consejo bonito. Está describiendo una ley espiritual que también es financiera. La mayoría de las personas quiere resultados rápidos, quieren prosperidad sin proceso, quieren abundancia sin orden, quieren estabilidad sin disciplina. Pero la Biblia es clara. La abundancia no nace del impulso, nace de la planificación constante. La palabra diligente en este versículo no significa solo trabajar duro. Significa trabajar con dirección, con propósito, con estrategia. Es alguien que no actúa por emoción, no gasta por impulso, no toma decisiones financieras como si fueran un juego. Por eso muchas personas fracasan, ganan bien pero no planifican, oran mucho pero no organizan, tienen fe, pero no aplican principios. Y al contrario, Dios muestra que quien organiza, quien prevé, quien administra con calma y constancia, termina construyendo algo sólido. No porque Dios favorece unos más que otros, sino porque Él bendice el orden. La Biblia no glorifica la improvisación, glorifica la sabiduría. Así que, si hoy tus finanzas están inestables, no es una sentencia eterna, es una invitación divina. Dios no quiere que vivas con ansiedad financiera, Él quiere que vivas con dirección, claridad y propósito. Y todo comienza aquí. Orden antes que abundancia. Cuando Proverbios 21:5 dice que el apresurado termina en pobreza, no está hablando solo de quien corre, está hablando de quien vive reaccionando y no decidiendo. La pobreza muchas veces no llega como un rayo inesperado, llega como una consecuencia silenciosa de pequeñas elecciones diarias. Gastas sin pensar, compras para aliviar una emoción, vives del después veo. Te comprometes con deudas creyendo que Dios proveerá. Pero ignoras el principio bíblico más básico. Dios bendice la responsabilidad. El apresurado es impulsivo, quiere resultados inmediatos, se mueve por presión, comparación o miedo, y sin darse cuenta va construyendo una vida financiera frágil. El problema no es ganar poco, el problema es no saber gobernar lo que ya tienes, porque la Biblia no dice, el que gana mucho prosperará. Dice, el diligente prosperará. Eso significa algo poderoso. No es la cantidad de dinero lo que define tu prosperidad, es la calidad de tus decisiones. Poco con orden crece, mucho sin sabiduría se derrumba. Por eso tantas personas viven cansadas, frustradas y tensas con dinero. No porque Dios no bendice, sino porque siguen caminando en dirección contraria al principio bíblico. Y aquí está la verdad dura, pero libertadora. No es el banco, no es la economía, no es el trabajo, no es azar. Muchas veces es la falta de dirección, y Dios no te dio fe para vivir apagando incendios, te dio fe para construir con sabiduría. Este versículo es una advertencia pero también es un llamado. Si corriges la prisa, si corriges el impulso, si corriges la falta de planificación, la pobreza pierde fuerza y la abundancia empieza a tener estructura para llegar, porque la prosperidad bíblica no es magia, es principio. Proverbios 21:5 deja algo muy claro. Dios no construye sobre impulso, construye sobre coherencia. Muchas personas oran por prosperidad, pero mantienen hábitos financieros caóticos. Piden abundancia, pero viven sin estructura. Claman por estabilidad, pero toman decisiones movidas por ansiedad. Y aquí está una verdad bíblica que a veces incomoda. Dios no bendice la improvisación permanente, porque la bendición no es un parche espiritual para cubrir la falta de responsabilidad. La diligencia no es solo disciplina humana. Es una postura espiritual, es decir, lo que Dios me confía lo voy a administrar con honra. La Biblia enseña que quien es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre más. Eso significa que el cielo no responde solo a la fe, también responde a la gestión. Dios no te pide que tengas todo, te pide que seas fiel con lo que tienes, no te exige riqueza, te pide orden, no te pide perfección, te pide intención.
Y cuando hay coherencia entre fe y práctica, entre oración y administración, entre confianza en Dios y responsabilidad diaria, las puertas empiezan a alinearse, las oportunidades se sostienen y la prosperidad deja de depender del azar. Porque la abundancia bíblica no es fruto del impulso, sino del carácter. Y el carácter se refleja en cómo manejas tu dinero, en cómo decides, en cómo priorizas, en cómo respetas el principio de Dios. Proverbios 21:5 no es una frase bonita, es una declaración espiritual. La abundancia no llega por accidente, llega donde hay orden, coherencia y corazón dispuesto a hacerlo bien. Hay personas que viven pidiendo un cambio financiero repentino, como si Dios fuera a resolver de un día para otro lo que se ha construido durante años de desorden. Pero la Biblia no promete milagros financieros constantes, promete principios que producen resultados reales. Y Proverbios 21:5 deja algo claro. La prosperidad bíblica no ocurre en lo extraordinario, ocurre en lo constante. La estabilidad nace cuando eliges bien, no una vez, no una semana, no en momentos de crisis, sino cada día. Porque la diligencia no es emoción, es constancia. Es pagar lo que debes cuando nadie te aplaude. Es ahorrar cuando sería más fácil gastar. Es decir, no ahora cuando tu corazón dice, quiero ya. Es tomar decisiones con cabeza fría, aunque tu entorno viva acelerado. La gente ve la abundancia pero no ve la disciplina. Ve la calma económica pero no ve las renuncias. Ve estabilidad pero no ve el proceso. Y aquí está la verdad espiritual que muchos no quieren escuchar. Dios no construye futuro sobre impulsos. Construye futuro sobre perseverancia. Por eso, la persona que vive basada en emociones vive en subidas y bajadas. En cambio, quien camina en principios vive en crecimiento. Tal vez hoy no veas resultados inmediatos. Tal vez aún sientas tensión. Tal vez el proceso parezca lento. Pero recuerda, la Biblia no dice el apresurado prospera. Dice, los planes del diligente conducen ciertamente a la abundancia. La palabra clave es ciertamente. No quizá, no si hay suerte, no si las cosas salen bien. Ciertamente. Porque cuando hay proceso, cuando hay constancia, cuando hay fidelidad en lo cotidiano, la abundancia deja de ser posibilidad y se convierte en consecuencia. Hay algo muy importante que este principio bíblico expone. El dinero no solo muestra tu situación económica, muestra tu interior. Porque cómo gestionas tus recursos revela cómo gestionas tus prioridades. Si todo se gasta impulsivamente, si nunca hay previsión, si siempre se vive al límite, eso no habla solo de falta de dinero, habla de falta de dirección. Y aquí entra una verdad espiritual profunda. Dios no mira solo cuánto tienes, mira cómo tratas lo que tienes. El diligente no es el que acumula sin sentido, es el que respeta el proceso, es el que honra cada etapa, es el que administra sin soberbia y sin victimismo, mientras muchos dicen, cuando gane más, haré mejor las cosas. La Biblia enseña lo opuesto. Primero aprendes a ser fiel con lo poco, y entonces puedes sostener lo mayor. Porque si el corazón es desordenado, la abundancia solo amplifica ese desorden. Si hay inmadurez, más dinero no resuelve. Solo multiplica las consecuencias. Por eso Proverbios 21:5 no se trata solo de economía, se trata de carácter. Es una invitación a mirarte por dentro, a revisar si tus finanzas reflejan sabiduría o reflejan impulsos, si hablan de confianza en Dios o de dependencia del momento. Porque cuando el corazón encuentra orden, la vida encuentra equilibrio. Y cuando las prioridades se alinean, el dinero deja de ser una lucha constante y pasa a ser una herramienta al servicio del propósito correcto. El dinero no define quién eres, pero cómo lo administras. Dice mucho de en qué estás convirtiendo tu vida. Cuando Proverbios 21:5 afirma que los planes del diligente conducen a la abundancia, no está hablando de teoría espiritual, está hablando de realidad. Porque cuando aplicas este principio cambian muchas cosas más allá del dinero. Cambia tu manera de decidir, cambia tu relación con el tiempo, cambia tu nivel de paz, cambia tu forma de ver la vida. La diligencia trae algo que el dinero por sí solo no puede dar: estabilidad interior. Empiezas a vivir con claridad, no con caos. Empiezas a moverte con propósito, no por impulso. Empiezas a construir en vez de sobrevivir. Y poco a poco, lo que antes te generaba presión empieza a convertirse en estructura. Lo que antes te preocupaba cada mes empieza a ordenarse. Lo que parecía imposible empieza a tomar forma. No porque todo mágicamente mejora, sino porque tu vida deja de depender del azar y empieza a caminar alineada a un principio de Dios. Y cuando el orden llega, la abundancia deja de ser un sueño y empieza a convertirse en consecuencia. Tal vez hoy estés en proceso. Tal vez aún no ves los resultados completos.
Tal vez todavía hay luchas, ajustes y decisiones difíciles, pero si estás caminando con diligencia, si estás poniendo orden, si estás eligiendo sabiduría en lugar de prisa, créelo, este principio se cumplirá en tu vida, porque la Biblia no promete fantasías, promete verdades sólidas, y Proverbios 21:5 no habla de suerte, habla de dirección. Cuando caminas en ella, tu vida financiera cambia, tu corazón encuentra paz, y tu futuro deja de ser incierto para convertirse en construcción. No es magia, es principio, y los principios de Dios funcionan.